Entra al año con la misma prisa y recibirás los mismos resultados. Cambiar de calendario no altera los patrones que gobiernan tus decisiones y no existe un año que sustituya la claridad interior. Este título no promete fórmulas milagrosas ni atajos emotivos, propone algo más difícil y más útil, una reestructuración silenciosa del juicio. Hablo de aprender a distinguir lo que depende de ti de lo que no, y de construir una mente que responda con intención, en lugar de reaccionar por inercia. Cada lección aquí no será un consejo filosófico abstracto, serán herramientas prácticas para transformar la forma en que percibes, eliges y actúas. No te ofreceré consuelo fácil, te ofreceré principios que, aplicados con rigor cotidiano, cambian la dirección de una vida. Imagina dejar de ceder tu paz a impresiones momentáneas. Imagina que lo inevitable deja de tomarte por sorpresa porque lo has anticipado en tu carácter. Esto no es desaparecer del mundo, es aprender a permanecer en él sin ser arrastrado por tempestades internas. Entraremos en 10 territorios distintos: la gestión de las emociones como datos que informan y no ordenan, la desarticulación de las narrativas catastrofistas que alimentan la ansiedad, la redefinición de disciplina como claridad en las decisiones, la lectura de la ofensa como diagnóstico, la aceptación activa frente a la pelea inútil con la realidad, la construcción de identidad en la soledad de los actos privados, la resistencia a la decadencia silenciosa que genera el confort, la protección de tu mente frente a opiniones que no te sirven, la limpieza previa al crecimiento, sustraer para agregar con sentido, y la preparación deliberada ante lo inevitable. No prometo que verás resultados instantáneos. Prometo que, si aplicas lo que escucharás, tus reacciones ocuparán menos espacio y tu juicio más. Al final de este video, no habrás sido rescatado por fuerzas externas. Habrás decidido gobernarte con más firmeza. Esa elección implica responsabilidad y calma a la vez. No es un triunfo espectacular, es una calma consistente que desafía circunstancias. Habrá práctica, ejemplos cotidianos y ejercicios mentales concretos, todo presentado con la austeridad y la cortesía de quien sabe que la vida exige respuestas, no excusas. Si comprendes estas 10 lecciones, 2026 no te parecerá nuevo. Tú lo serás. Tus emociones son informes, no órdenes. Sientes ira y crees que debes responder. Sientes miedo y crees que debes retroceder. Sientes entusiasmo y crees que debes lanzarte sin medir consecuencias. Así es como la mayoría vive, obedeciendo a cada impulso como si fuera una instrucción legítima. Pero lo que llamas emoción no es una orden divina, es un informe inicial. Es la primera interpretación automática de un hecho, y lo automático no siempre es verdadero. Alguien te critica y el cuerpo se tensa. El pulso cambia. Aparece una sensación de amenaza. En ese instante tu mente genera una historia. Me están faltando el respeto. Están atacando mi valor. Debo defenderme. Sin darte cuenta, ya has decidido. No porque evaluaste con razón, sino porque confundiste impresión con realidad. Aquí comienza la esclavitud emocional. El estoicismo no propone eliminar emociones, propone gobernarlas. La emoción es un mensajero que trae información sobre cómo estás interpretando el mundo. No trae la verdad absoluta. La autoridad pertenece al juicio. Entre el evento y tu reacción existe un espacio breve, casi invisible. Ese espacio es tu poder. Allí decides si el informe merece credibilidad o revisión. Piensa con frialdad. ¿Toda crítica es un ataque? ¿Todo retraso es una injusticia? ¿Toda incertidumbre es una amenaza? Cuando sometes la emoción al interrogatorio de la razón, muchas pierden intensidad. No porque ignores lo que sientes, sino porque comprendes que sentir no es sinónimo de obedecer. En 2026, habrá situaciones que activarán frustración, ansiedad, euforia o decepción. No podrás impedir la aparición de esas impresiones iniciales, pero sí puedes entrenar la respuesta posterior. El protocolo es simple y exige disciplina. Pausa, observa, nombra la emoción, separa el hecho de la interpretación y luego elige. Este hábito parece pequeño,
pero transforma tu carácter con el tiempo. La persona que domina este proceso no se vuelve fría, se vuelve estable. No deja de sentir, deja de ser arrastrada. Y esa estabilidad genera confianza interna. Cuando sabes que no reaccionarás impulsivamente, enfrentas el mundo con menos temor. Esta es la primera fractura en la vieja versión de ti mismo, dejar de obedecer automáticamente. A partir de aquí, comienza una forma distinta de libertad. Y si crees que el problema es solo emocional, espera al siguiente punto, porque lo que temes del futuro quizá no sea el futuro en absoluto. El futuro no es tu enemigo, tu proyección lo es. Dices que te preocupa 2026, que no sabes qué pasará, que el mercado es incierto, que las personas cambian, que la estabilidad es frágil. Pero si observas con honestidad, descubrirás algo incómodo. Lo que te inquieta no es el futuro real, es la película que tu mente ha construido sobre él. El futuro en sí mismo es neutral. No tiene forma, no tiene intención, no te ataca. Lo que te perturba es la narrativa anticipada. Perderé oportunidades, fracasaré, me quedaré atrás, no estaré preparado. Cada una de esas frases es una hipótesis tratada como sentencia, y el cuerpo responde como si ya estuviera ocurriendo. El miedo rara vez nace de hechos, nace de historias no examinadas. La mente toma un dato mínimo y lo expande hasta convertirlo en catástrofe. Un error se transforma en ruina permanente. Una dificultad se interpreta como destino trágico. Así se construye la ansiedad, no con realidad, sino con imaginación descontrolada. El principio estoico aquí es claro. No sufras por lo que no existe. Si el evento no ha ocurrido, no tienes información suficiente para juzgarlo. Y si ocurre, solo entonces podrás evaluarlo con precisión. Anticipar escenarios negativos no es prudencia cuando se convierte en tormento continuo. Es desgaste innecesario. El ejercicio es práctico y exige rigor. Cada vez que detectes una proyección negativa, pregúntate, ¿qué evidencia concreta tengo ahora? ¿Estoy reaccionando a un hecho o a una suposición? Divide la escena en partes pequeñas. La mayoría de las amenazas mentales se desinflan cuando se analizan con detalle. Prepararse es sensato. Angustiarse sin datos no lo es. La diferencia entre previsión y ansiedad está en el tono interno. La previsión formula planes, la ansiedad formula tragedias. Una te fortalece, la otra te paraliza. Si entrenas esta habilidad, el futuro deja de ser un monstruo abstracto y se convierte en territorio manejable. No sabrás todo lo que vendrá, pero sabrás que no necesitas dramatizar lo desconocido para estar listo. Y cuando dominas la proyección, descubres algo más profundo. Muchas veces no te falta disciplina, te falta claridad. No te falta disciplina, te falta claridad. Te repites que necesitas más fuerza de voluntad, que deberías ser más constante, más firme, más productivo. Te culpas por abandonar hábitos, por distraerte, por no sostener compromisos, y concluyes que el problema es tu carácter. Pero observa con precisión. Muchas veces no abandonas por debilidad, abandonas por confusión. Cuando los valores no están definidos, los impulsos toman el control. Si no sabes con exactitud qué estás defendiendo, cualquier deseo momentáneo parece razonable. Sin principios claros, cada emoción negocia contigo. Un día decides entrenar, al siguiente decides descansar. Un día te enfocas, al siguiente justificas la distracción, no porque seas incapaz, sino porque no has establecido reglas internas inquebrantables. La disciplina no nace del entusiasmo, nace de decisiones previas. Es el resultado de haber definido con serenidad qué tipo de persona quieres ser cuando nadie te observa. Si tu criterio cambia según el estado de ánimo, entonces el estado de ánimo gobierna tu vida. El enfoque estoico aquí es directo. Antes de actuar, define tu marco. ¿Qué principios regirán tu conducta en 2026? ¿Qué comportamientos no serán negociables? ¿Qué estándares personales mantendrás incluso cuando sea incómodo? Sin estas respuestas, intentarás construir consistencia sobre terreno inestable. Hazlo concreto. Escribe tus reglas.
No metas grandilocuentes, sino criterios de comportamiento. Por ejemplo, responderé con respeto incluso cuando me provoquen. Cumpliré mis compromisos aunque pierda entusiasmo. Evaluaré cada decisión según mis valores y no según la presión externa. Estas declaraciones reducen la fricción interna porque eliminan la improvisación constante. Cuando la claridad precede a la acción, la disciplina deja de ser heroica y se vuelve natural. No luchas contra ti mismo a cada momento, simplemente ejecutas lo ya decidido. Esto ahorra energía mental y fortalece tu identidad. Y cuando empiezas a actuar con coherencia, algo más se revela. Descubres que muchas de tus reacciones más intensas no son culpa del mundo. Son reflejos de partes tuyas que aún no has examinado. Lo que te ofende, por ejemplo, rara vez habla del otro. Habla de ti. Lo que te ofende te revela. Alguien hace un comentario y sientes una punzada inmediata. No es solo molestia, es algo más profundo. Una defensa automática, una necesidad de justificarte, de demostrar que no tienen razón. Y en ese impulso crees que el problema está afuera. Pero si te detienes con honestidad, notarás que la ofensa no nace del comentario, nace de la herida que ese comentario toca. Si una opinión externa pudiera destruir tu equilibrio, entonces tu equilibrio dependía de aprobación. Si una crítica desproporcionada logra desestabilizarte, tal vez la imagen que tienes de ti mismo es más frágil de lo que aparenta. La ofensa es un diagnóstico. Es un indicador de que existe una parte de ti que aún necesita consolidarse. El estoicismo no te pide que toleres abusos con pasividad. Te pide que examines la reacción antes de atacar. Pregúntate, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué creencia interna está siendo desafiada? Cuando haces esta pregunta con rigor, la emoción pierde su carácter explosivo y se convierte en información útil. La mayoría responde con confrontación inmediata. Eso produce ruido, desgaste y conflictos innecesarios. El individuo que gobierna su juicio utiliza la ofensa como espejo. Si la crítica es injusta, no necesita indignarse, simplemente la descarta. Si contiene verdad, aunque incomode, la aprovecha como oportunidad de mejora. Este enfoque transforma interacciones cotidianas. En lugar de reaccionar para proteger el ego, actúas para fortalecer el carácter. Dejas de competir por superioridad y comienzas a competir contigo mismo. La energía que antes usabas para defender tu imagen, ahora se dirige a perfeccionar tu conducta. Dominar este punto reduce tensiones innecesarias. Te vuelves menos vulnerable a provocaciones, no porque seas indiferente, sino porque tu estabilidad no depende de opiniones fluctuantes. Y cuando esa estabilidad crece, descubres otra batalla silenciosa que desgasta más que cualquier crítica externa. La lucha constante contra lo que ya es. Deja de negociar con la realidad. Hay una forma silenciosa de agotamiento que no proviene del trabajo, ni de las personas, ni de las circunstancias externas. Proviene de la resistencia constante a lo que ya ha ocurrido. Discutes mentalmente con el pasado. Protestas internamente contra hechos consumados. Te repites que no debería haber pasado, que no es justo, que merecías algo distinto, y mientras sostienes ese diálogo invisible, tu energía se consume. Negociar con la realidad es intentar cambiar con emociones lo que ya está establecido. Es desear que el hecho retroceda para que tu incomodidad desaparezca. Pero la realidad no responde a quejas, no retrocede ante frustración, no se modifica por indignación. Cuanto más argumentas contra lo inevitable, más te debilitas. Aceptar no significa aprobar. Aceptar significa reconocer. Reconocer que el evento ya forma parte de los hechos, que ocurrió, que existe, y que tu margen de acción no está en reescribirlo, sino en decidir cómo responder desde ahora. Esta distinción parece simple, pero cambia la dirección de una vida. Cuando algo sale mal, el impulso inmediato es rechazarlo, resistirlo, declararlo injusto. Pero el rechazo no modifica el hecho, solo prolonga el sufrimiento. El estoico comprende que la resistencia emocional excesiva es una forma de autoagresión. Es añadir dolor al dolor,
Imagina que enfrentas una pérdida. Puedes pasar meses repitiendo que no debió suceder, o puedes asumir que ya sucedió y preguntarte, ¿qué exige ahora esta situación de mí? Esta pregunta devuelve poder. Te coloca en posición activa. No niega el impacto emocional, pero lo orienta hacia construcción en lugar de desgaste. La realidad no siempre será cómoda. Habrá fracasos, cambios inesperados, decisiones ajenas que alteren tus planes. Si cada evento que no coincide con tu expectativa genera lucha interna, vivirás permanentemente en conflicto. Pero si entrenas tu mente para aceptar con rapidez lo inevitable, reduces el sufrimiento secundario y conservas claridad. Aceptar estratégicamente significa alinear tu energía con lo posible. Si llueve, no malgastas fuerza maldiciendo el clima. Ajustas tu conducta. Si un proyecto fracasa, no destruyes tu autoestima. Analizas, corriges y avanzas. La madurez no elimina el dolor inicial, pero impide que se convierta en resentimiento prolongado. En 2026 enfrentarás situaciones que no elegiste. Ese es un hecho. La diferencia no estará en evitarlo, sino en cómo lo proceses. Cuando dejas de negociar con lo que es, recuperas recursos internos que antes desperdiciabas en protestas inútiles. Te vuelves más eficiente emocionalmente, más estable, más difícil de desestabilizar. Tu identidad se construye en momentos privados. La mayoría cree que el carácter se demuestra en grandes escenarios, en discursos, en victorias públicas, en decisiones visibles. Pero la identidad real se forja lejos de los aplausos. Se forma cuando nadie está mirando y aún así eliges actuar conforme a tus principios. Allí, en lo invisible, decides quién eres. Cuando estás solo frente a una decisión pequeña, cumplir o postergar, decir la verdad o acomodarla, mantener tu estándar o rebajarlo, nadie te obliga. No hay presión externa, solo tú y tu criterio. Es en esos instantes donde se consolida o se debilita tu identidad. Cada concesión silenciosa construye una versión más débil de ti. Cada coherencia privada fortalece una versión más firme. El error común es pensar que el crecimiento depende de circunstancias extraordinarias. En realidad, depende de hábitos cotidianos que nadie celebra. Levantarte cuando no tienes ganas. Cumplir tu palabra aunque nadie la supervise. Mantener respeto incluso cuando podrías aprovechar la ausencia de consecuencias. Esos actos no producen reconocimiento inmediato, pero moldean tu estructura interna. El estoicismo insiste en algo esencial. La virtud es suficiente en sí misma, no necesita audiencia. Si solo actúas correctamente cuando otros observan, tu conducta depende de aprobación, y aquello que depende de aprobación es frágil. Cuando construyes estándares internos que no cambian según el entorno, te vuelves consistente. La estabilidad emocional también nace aquí. Si tu autoestima depende de resultados públicos, cada fracaso visible sacudirá tu equilibrio. Pero si tu valor se basa en tu coherencia privada, las circunstancias externas pierden capacidad de desestabilizarte. Puedes perder una oportunidad y conservar tu dignidad. Puedes enfrentar una crítica y mantener serenidad. En 2026 habrá decisiones que nadie verá. Pequeños desvíos que podrías justificar. Atajos que parecerán insignificantes. Allí se juega tu dirección futura. No en grandes declaraciones, sino en elecciones silenciosas repetidas con disciplina. Entrena esto de forma deliberada. Establece compromisos contigo mismo y cúmplelos aunque no haya recompensa externa. Reduce la distancia entre lo que dices y lo que haces. Esa congruencia genera confianza interna, y la confianza interna produce calma incluso bajo presión. Cuando fortaleces tu identidad en privado, algo cambia. Dejas de buscar validación constante. Actúas con menos ruido y más firmeza. Comprendes que el verdadero crecimiento no necesita espectáculo, se acumula en silencio. El confort es una forma lenta de decadencia. No todo lo que te da tranquilidad te fortalece. Hay una diferencia profunda entre paz interior y comodidad constante. La paz nace del dominio propio. La comodidad prolongada
nace de evitar fricción. Y cuando la fricción desaparece por completo, también desaparece el crecimiento. El confort moderno es silencioso. No se presenta como amenaza. Se disfraza de descanso merecido, de entretenimiento inocente, de pequeñas concesiones repetidas. Un día decides no hacerlo difícil porque estás cansado. Al siguiente, encuentras otra justificación. Sin notarlo, empiezas a preferir lo inmediato sobre lo significativo, y esa preferencia, sostenida en el tiempo, debilita tu estructura. El problema no es descansar. El problema es convertir la facilidad en norma permanente. El cuerpo y la mente necesitan desafío para mantenerse fuertes. Cuando eliminas todo esfuerzo voluntario, te vuelves más sensible al esfuerzo involuntario. Lo que antes era manejable se convierte en carga pesada. La incomodidad mínima empieza a parecer intolerable. El estoicismo propone algo contraintuitivo: exponerte deliberadamente a cierta dificultad, no para castigarte, sino para entrenarte, practicar la moderación cuando podrías excederte, elegir disciplina cuando podrías ceder, aceptar tareas complejas cuando podrías evitarlas. Estas acciones desarrollan resiliencia, te preparan para circunstancias que no podrás controlar. La vida inevitablemente traerá presión. Si solo entrenas tu mente en contextos cómodos, el impacto será mayor cuando llegue la adversidad real. Pero si incorporas fricción voluntaria en tu rutina, tu tolerancia aumenta. Te vuelves más resistente a la incomodidad y menos dependiente de estímulos constantes. Observa tus hábitos con honestidad. ¿Cuántas decisiones tomas para evitar incomodidad inmediata? ¿Cuántas veces eliges distracción en lugar de concentración? Cada elección parece pequeña, pero construye una tendencia. Y la tendencia moldea tu destino. En 2026, habrá oportunidades que exigirán esfuerzo prolongado. Si tu mente está acostumbrada a gratificación instantánea, abandonará rápido. Pero si has entrenado tolerancia al esfuerzo, persistirás con serenidad. La diferencia no será talento, será resistencia. Reducir el confort excesivo no significa vivir en austeridad extrema. Significa no convertir la facilidad en dependencia. Significa recordar que el crecimiento exige tensión controlada. Cuando eliges dificultad consciente, fortaleces tu carácter. Cuando huyes de ella, lo erosionas. No toda opinión merece entrar en tu mente. Vivimos en una época donde cada persona tiene acceso a tu atención. Comentarios, críticas, consejos, juicios, tendencias. Todo compite por espacio en tu mente. Y si no estableces límites claros, terminas viviendo según expectativas ajenas en lugar de principios propios. No todas las voces tienen autoridad. No todas las opiniones contienen verdad. Sin embargo, muchas veces las permites influir en tu estado emocional como si fueran leyes. Un comentario negativo altera tu día. Una comparación te roba tranquilidad. Una expectativa externa te obliga a decisiones que no coinciden con tus valores. El problema no es que existan opiniones. El problema es que no filtras su entrada. La mente, como cualquier territorio valioso, necesita fronteras. Si permites que cualquier juicio externo determine tu estado interno, pierdes soberanía. El estoico entiende que el control no se ejerce sobre lo que otros dicen, sino sobre lo que uno acepta. No puedes impedir que alguien critique, pero sí puedes decidir si esa crítica merece análisis o indiferencia. Esa distinción es poder. Pregúntate con rigor: ¿esta persona tiene la experiencia, la intención y la claridad para influir en mis decisiones? Si la respuesta es no, su opinión no merece espacio prolongado en tu pensamiento. La energía mental es limitada. Cada minuto dedicado a procesar juicios irrelevantes es un minuto que no utilizas para mejorar. Esto no implica arrogancia, implica discernimiento. Escuchar cuando corresponde, ignorar cuando es prudente. La madurez consiste en diferenciar consejo útil de ruido innecesario. En 2026 recibirás estímulos constantes, comparaciones en redes sociales, expectativas laborales, opiniones familiares. Si no decides de antemano qué voces respetarás, terminarás reaccionando a todas. Y quien reacciona a todo
no avanza con dirección. Proteger tu mente no es aislamiento, es administración estratégica. Significa seleccionar con cuidado qué pensamientos alimentas. Significa recordar que tu juicio interno tiene más peso que cualquier aprobación externa. Cuando fortaleces esta frontera, algo cambia. Disminuye la ansiedad comparativa, aumenta la claridad, te mueves con menos distracción y más intención. Crecer es sustraer antes que añadir. La mayoría inicia un nuevo año acumulando objetivos. Más proyectos, más hábitos, más compromisos, más responsabilidades. Creen que el crecimiento se construye agregando capas sobre una base que nunca fue revisada. Pero si la estructura está debilitada, añadir peso solo acelera el colapso. Antes de pensar en nuevas metas, examina lo que drena tu energía. Conversaciones repetitivas que no aportan nada. Hábitos que consumen tiempo sin producir avance. Entornos que alimentan distracción constante. Pensamientos que se repiten sin ofrecer solución. Todo eso ocupa espacio mental y emocional. Y el error es intentar construir disciplina sobre desorden interno. Intentar concentrarte mientras mantienes hábitos que fragmentan tu atención. Intentar progresar mientras conservas relaciones que erosionan tu enfoque. Crecer no comienza con expansión, comienza con depuración. El estoicismo enseña algo incómodo pero necesario. Elimina lo superfluo. No todo merece permanencia. No toda actividad es útil. No toda relación es saludable. No todo pensamiento es digno de repetición. La claridad surge cuando reduces lo innecesario. Haz un inventario honesto. ¿Qué actividades repites por costumbre y no por propósito? ¿Qué distracciones justificas porque parecen pequeñas? ¿Qué conversaciones te dejan agotado en lugar de fortalecido? Cada elemento innecesario resta energía que podrías invertir en algo significativo. Sustraer requiere valentía. Implica decir no. Implica aceptar incomodidad temporal para obtener estabilidad a largo plazo. Implica enfrentar la resistencia interna que se aferra a lo conocido. Pero cuando eliminas lo que te debilita, el avance se vuelve más natural. Observa cómo cambia tu concentración cuando reduces estímulos irrelevantes. Cómo mejora tu disciplina cuando eliminas tentaciones constantes. Cómo aumenta tu claridad cuando dejas de sostener conflictos innecesarios. No es magia, es simplificación estratégica. En 2026 no necesitas convertirte en alguien completamente distinto de inmediato. Necesitas retirar aquello que interfiere con tu versión más firme. Quitar antes de añadir. Ordenar antes de expandir. El crecimiento sostenible no se construye sobre acumulación impulsiva, sino sobre estructura sólida. Y una vez que has limpiado tu terreno interno, surge la última lección. Porque, aunque depures tu entorno y fortalezcas tu carácter, la vida inevitablemente pondrá a prueba todo lo aprendido. El destino te pondrá a prueba. La preparación decide el resultado. No importa cuán disciplinado te vuelvas, cuán claro tengas tus principios o cuántas distracciones elimines. La vida no negocia con tu progreso. Llegarán momentos que no pediste. Crisis inesperadas, pérdidas, fracasos, desilusiones, y en ese instante no tendrás tiempo para aprender desde cero. Responderás con el carácter que ya hayas construido. Muchos viven como si el año fuera a desarrollarse según sus planes. Diseñan metas, proyectan estabilidad, imaginan continuidad. Pero la realidad no siempre respeta expectativas. El estoico no vive en paranoia, pero tampoco en ingenuidad. Sabe que la dificultad es parte del orden natural, y por eso se prepara antes de que llegue. Prepararse no significa vivir con miedo. Significa entrenar la mente para no sorprenderse ante lo inevitable. Significa aceptar que la pérdida es posible, que el error es probable, que la crítica es segura, que el cambio es constante. Cuando integras esta comprensión, la adversidad deja de parecer injusticia personal y se convierte en escenario de aplicación. Existe una práctica poderosa. Ensayar mentalmente la dificultad sin dramatizarla. Imaginar con serenidad cómo reaccionarías ante un revés.
no para sufrir anticipadamente, sino para diseñar tu conducta con claridad. Cuando el evento real ocurre, tu mente ya tiene un marco de acción. No improvisas desde el caos emocional. La diferencia entre quien se derrumba y quien se mantiene firme no es la ausencia de dolor, es la estructura previa. Quien entrenó su juicio no elimina el impacto, pero reduce la confusión. No se pregunta ¿por qué a mí?, sino ¿qué exige ahora esta situación de mí? En 2026 habrá momentos decisivos. No sabrás cuándo ni cómo, pero puedes decidir hoy si te encontrarán reactivo o preparado. Cada lección anterior apunta hacia esto. Gobernar tus emociones, desmontar proyecciones, definir principios, aceptar la realidad, construir identidad en privado, resistir el confort excesivo, proteger tu mente, depurar lo innecesario. Todo converge aquí. El destino no es enemigo ni aliado, es contexto. Lo único verdaderamente tuyo es tu respuesta. Y cuando comprendes esto, desaparece la ilusión de control absoluto, pero surge algo más sólido: responsabilidad consciente. No puedes garantizar resultados externos, puedes garantizar la calidad de tu carácter, y esa garantía cambia la forma en que atraviesas cualquier prueba. No te vuelve invulnerable, te vuelve estable. Si integras estas 10 lecciones, el año no será una esperanza frágil, sino un campo de práctica. No dependerás de que todo salga bien para sentirte firme. Dependerás de tu juicio, el contrato interior que decide quién serás. Ahora no necesitas emoción intensa, necesitas claridad firme. Todo lo que escuchaste no tiene valor si permanece como inspiración pasajera. El estoicismo no fue creado para admirarse, fue creado para practicarse. Y la práctica comienza cuando termina el discurso. 2026 no será transformado por entusiasmo inicial. Será definido por decisiones repetidas. Cada día tendrás oportunidades pequeñas de aplicar lo aprendido. Una reacción contenida en lugar de un impulso explosivo. Una decisión coherente en lugar de una excusa cómoda. Una aceptación serena en lugar de una queja prolongada. No parecerán momentos heroicos, pero serán decisivos. Muchos comienzan el año con promesas que no sobreviven al primer obstáculo. Tú no necesitas prometer, necesitas recordar que las emociones informan, pero no gobiernan, que el futuro no merece dramatización anticipada, que la disciplina nace de claridad, que la ofensa revela fragilidad interna, que la realidad no negocia, que tu identidad se construye en lo invisible, que el confort prolongado debilita, que no todas las opiniones merecen espacio, que crecer implica eliminar antes de añadir, que la prueba llegará y tu preparación determinará tu estabilidad. El cambio permanente no ocurre cuando todo mejora externamente. Ocurre cuando tu juicio se vuelve más preciso, cuando la reacción deja de ser automática, cuando el miedo pierde autoridad, cuando la incomodidad deja de intimidarte, cuando tu criterio se vuelve más fuerte que la presión externa. Habrá días en los que falles. Eso no invalida el camino. La diferencia estará en cómo proceses el error, sin dramatizarlo, sin convertirlo en identidad. Aprenderás, ajustarás y continuarás. Esa constancia tranquila es más poderosa que cualquier explosión motivacional. No estás buscando un año fácil. Estás construyendo una mente difícil de desestabilizar. No estás persiguiendo aprobación, estás consolidando coherencia. No estás esperando condiciones ideales. Estás entrenando respuesta firme ante cualquier condición. El verdadero crecimiento es silencioso. No necesita anunciarse. Se refleja en decisiones más limpias, en menos reacciones innecesarias, en más responsabilidad asumida sin queja. Con el tiempo, notarás que situaciones que antes te alteraban, ahora te encuentran más estable. Que desafíos que antes parecían amenazas, ahora se convierten en terreno de práctica. Este es el contrato interior. No delegarás tu paz a circunstancias cambiantes. No permitirás que proyecciones imaginarias gobiernen tu presente. No justificarás incoherencias pequeñas que erosionan tu carácter. Elegirás gobernarte incluso cuando nadie observe.
El mundo seguirá siendo impredecible. Las personas seguirán actuando según sus propios criterios. Los resultados no siempre coincidirán con tus planes, pero tu estabilidad no dependerá de eso. Dependerá de tu juicio entrenado. El año no decidirá quién te conviertes. Tus decisiones sí. Si aplicas estas lecciones, no necesitarás un año extraordinario para sentir progreso. Convertirás cualquier circunstancia en oportunidad de fortalecimiento. Y eso es crecimiento real, silencioso, firme, permanente.